Buenas tardes, yo soy Pilar García, soy curadora de la exposición Manuel Felgueres Trayectorias y trabajo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo como curadora de la colección artística. La exposición de Trayectorias se hizo en colaboración de manera muy activa con Manuel Felgueres. Con él se planeó sobre todo cuando se exhibió por vez primera en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC, sobre todo la parte museográfica. Curatorialmente el interés de esta exposición es enfatizar quizá tres momentos que me parecieron muy importantes dentro de su trabajo, tanto en su práctica artística como dentro de la historia del arte en México, que también dio como ciertos lineamientos para lo que después sucediera en México en los años 70 y en el arte actual. Es una exposición en la que vamos a poder ver diferentes formatos y donde también vamos a ver cómo Felgueres trabajó en murales, como trabajó en cuestiones pictóricas, trabajó con la computadora y también cómo trabajó con las esculturas. Y quizá este es un punto que a mí me interesa mucho resaltar en esta exposición, el magnífico tratamiento que hacía de la escala en todas sus esculturas. La exposición, como les comentaba, se divide sobre todo en tres núcleos, aunque podemos ver que hay ciertas piezas que son piezas que yo les llamo piezas engranes para poder entender la transición entre uno y otro. No es una exposición que maneje toda su historia dentro de las prácticas artísticas de su trabajo, es una exposición, eso se hizo hace 10 años en el Museo del Palacio de Bellas Artes, entonces bueno, creemos que no era el momento de volver a repetir una retrospectiva, sino más bien como enfocarnos en trabajos muy específicos que realmente hicieron un cambio dentro del arte en México. Bueno, aquí en el Museo Amparo nos recibe una pieza que fue muy importante para Manuel Felgueres, que se llama El Muro de las Formas Mecánicas. Esta pieza es la primera vez que se exhibe fuera de su contexto original. Esta pieza la hizo Manuel Felgueres en 1963 cuando hizo el Deportivo Bahía, junto con otro mural muy grande que se llama Canto al Océano, que lo hizo con conchas. Es un mural, pero también es una escultura en donde tiene muchos juegos que también recuerdan a las vanguardias de entonces y bueno, en particular también recuerda este movimiento que hacía Jan Arp con las formas de escultura. La pieza fue reconstruida junto con Manuel Felgueres. Esta pieza pertenecía a Gelsengas y la familia de Gelsengas generosamente nos donó la pieza al museo. Originalmente esta pieza se colocó entre las albercas. El Deportivo Bahía era un balneario que estaba a las afueras de la Ciudad de México, cerca de lo que hoy es el aeropuerto de la Ciudad de México. Era una zona donde había diferentes balnearios y bueno, era un espacio de recreación en donde el mural principal era un mural que medía 100 metros y que estaba hecho con conchas de abulón y con conchas de ostión. Es un mural muy grande que también hoy pertenece a la colección del museo. Y este mural, que es el Muro de las Formas Mecánicas, dividía las albercas y estaba expuesto sobre agua originalmente. Entonces, bueno, un poco la idea de ponerlo aquí sobre grava es un poco haciendo reminiscencia del agua que en ese momento existía entre estas dos albercas. Es una pieza que se restauró exclusivamente para la exposición y que bueno, hoy en día podemos ver cómo Manuel Felgueres también manejaba esta idea de la escala y del movimiento de las obras a través de las formas geométricas y también de las tensiones, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que la tensión entre las formas siempre va a estar presente en diferentes momentos de su vida, ¿no? de su trabajo. En el vestíbulo que introduce al Museo Amparo se colocaron una pieza muy temprana que es el Muro de las Formas Mecánicas, de la cual hablamos hace un momento, y esta otra pieza que es una pieza monumental de gran escala y que es una pieza colgante. Estas piezas son las que caracterizan el trabajo de Manuel Felgueres en su última etapa de su vida. La curaduría de la exposición consiste en mostrar tres momentos importantes dentro de la producción de Manuel, comenzando por la etapa temprana, una etapa temprana en donde se abocó a hacer murales con materiales de desecho, en donde tenía una gran influencia de las vanguardias y en particular de Louis Nevelson, por ejemplo. Ese es el ejemplo que tenemos en la entrada del Muro de las Formas Mecánicas y también un vitral que está en la siguiente sala. Este trabajo de Manuel Felgueres desde un inicio estuvo muy marcado por la importancia o la preocupación que le daban las máquinas.
En sus trabajos tempranos podemos ver unos óleos que con una gran precisión va marcando unos círculos que siempre me han recordado como a estos engranes que tienen estos grandes relojes. Manuel siempre recordaba que cuando era niño le encantaba estar deshaciendo relojes y todo tipo de máquinas, investigando qué había dentro. Entonces, bueno, es la selección de las piezas que se hizo son piezas de los años 50, finales de los años 50, algunas de los 60 y dos de los 80, en donde está presente este concepto de lo maquínico. Quizá la pieza con la que cierra este núcleo, la gaviota, que es la pieza que ganó en 1959 un concurso en Bellas Artes, que por eso hoy forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Limba. Una de las piezas bisagras en esta exposición, que le llamo pieza bisagra, esas piezas que pueden llevarnos de un núcleo a otro, es precisamente la máquina del amor que tenemos en la parte de atrás de esta sala. Y es una pieza en la que Manuel Felgueres la hizo en colaboración con Alejandro Jodorowsky para una película que se llamó La montaña sagrada, que fue una película que en el momento realmente marcó un hito dentro de lo que era el cine en México. Es una pieza que es interactiva. En el momento de la película la obra se desplegaba, se abría según la intervención que tenía una mujer o un hombre que quería realmente provocar de manera erótica a esta máquina que se llama la máquina del amor. A principios de los años 70, Manuel Felgueres hace un giro en su producción artística y comienza a trabajar en un proyecto que se llamó El Espacio Múltiple, y conforme se fue desarrollando se convirtió también en el proyecto que se llama La Máquina Estética, que es lo que estamos representando en este espacio. La importancia es que Manuel ve en la computadora una herramienta de trabajo artístico. Realmente él es pionero en esta idea de usar la computadora como una herramienta de arte. Y lo que él empieza a, él pide una beca Guggenheim, la gana en 1975 y se va a Harvard. El proyecto, cuando está en el Espacio Múltiple, lo empieza a trabajar a partir del Instituto de Investigaciones Estéticas, y una vez que en el 75 se va a Harvard, empieza a trabajarlo con un ingeniero que le permite tener un material de cómputo muy fortalecido y también con un equipo como muy importante que le permitió hacer este trabajo. Lo que Manuel Felgueres estaba tratando de hacer es conseguir formas que caracterizaran su trabajo de artista. Estamos hablando de un momento en donde existía esta idea de que los artistas tenían que ser reconocibles y que los artistas tenían que tener como una firma visual que los hiciera distinguirse de otros artistas. Hoy en día el arte contemporáneo ha cambiado esas categorías, pero en este momento de los 70 para ellos era muy importante tener esa consideración. Entonces lo que Manuel hace es trabajar qué figuras son las que más se repetían, qué figuras geométricas son las que más se repetían en su trabajo a partir de los años 70 y buscar cuáles eran los colores que más usaba y cuál era esa combinatoria que le permitirían hacer estos números infinitos a través de los que hoy conocemos como algoritmos y lo que hoy conocemos como las máquinas inteligentes. Permitían reconocerlos y realizar cientos o miles de trabajos con esas características. Entonces, bueno, es en Harvard donde Manuel Felgueres hace todo este desarrollo, y también es muy importante que todo este concepto del trabajo que se hace en la computadora lo pasa a diferentes formatos. Lo trabaja primero de manera bidimensional con washi, con dibujo, y luego esas imágenes o esas figuras fueron repitiéndose a través de esculturas y a través también de relieves. Entonces, bueno, este núcleo nos muestra exactamente esta relación tan fluida que había en el trabajo de Manuel Felgueres entre diferentes formatos y diferentes materiales, y este trabajo que me parece que en el caso mexicano fue pionero en el uso de la computadora como arte. En esta segunda sala del museo se colocaron las piezas más recientes de Manuel Felgueres, las que hizo en la última etapa de su vida, y que son piezas que se caracterizan por la monumentalidad, tanto en pintura como en escultura. Manuel Felgueres al final de su vida prefirió y se sentía mucho más cómodo con los formatos grandes, monumentales. En particular, estas piezas pictóricas las trabajaba de manera horizontal. La tela la empezaba a pintar de manera horizontal, en donde hacía unos juegos como de dripping, un poco como esta idea de usar la pintura como expresionismo
abstracto en donde él iba chorreando y controlando la pintura a través de todos los lienzos. Me parece que son también ejemplos no solo del gusto que tenía por la monumentalidad y la manera en que manejaba la escala, tanto en la escultura como en la pintura, sino también tiene ciertos recuerdos a las primeras obras que realizó en los años 50, en los años 60, también con esta idea tanto en colorido como en las cuestiones de la abstracción. Junto a estas piezas de pintura la acompañan un conjunto de esculturas que son maquetas, muchas de ellas son maquetas que después se convirtieron en obra de gran formato, en obra pública. Por ejemplo, estaría una escultura que se hizo en Monterrey, donde aquí tenemos la maqueta, y se hizo ya dentro de la ciudad. Recordemos también que Manuel Felgueres hizo mucha obra pública, sobre todo en la Ciudad de México, en donde podemos tener un recorrido desde el Museo de Antropología con 2 celosías que hizo tanto en la parte interna del patio y muchos años después en la parte externa, que hacia la Reforma, y bueno, donde también había un mural muy grande de Manuel Felgueres en el Auditorio Nacional. Bueno, podemos hacer ese recorrido hasta llegar a donde está la casa, una escultura donde estaba la Plaza de la República, enfrente de lo que es la Lotería Nacional, en donde hizo un conjunto de una fuente con una gran escultura. Entonces realmente Manuel Felgueres, conforme pasaron los años, cada día que necesitaba, quería más intervenir precisamente estos espacios urbanos con sus obras. Entonces, bueno, estas maquetas es un buen ejemplo de cómo iba manejando estas formas y donde la tensión es un elemento primordial entre las distintas formas. Siempre vamos a ver que hay una tensión en sus esculturas que precisamente es lo que sostiene a las piezas de manera estructural, pero también de manera formal tienen un elemento de gran importancia. Bueno, aquí podemos ver diferentes materiales en los que él trabajó, como el bronce, el aluminio y la madera. Tenemos unas esculturas con madera pintada, en donde también podemos ver cómo algunos detalles nos recuerdan a la obra de la gaviota que hizo hacia 1959. La pieza que tenemos al fondo es una de las piezas que formó parte de los trabajos preparatorios para una obra que Manuel Felgueres hizo para la ONU, para el edificio de la Organización de Naciones Unidas, en el que México regaló a la ONU en el 2018 una obra de un pintor mexicano. Para él, la pieza en la ONU se llama Agenda 2030 y tiene que ver realmente con el proyecto de la ONU de poder tener el alimento suficiente para el 2030 para el mundo. Manuel Felgueres siempre se sentía muy orgulloso en el final de sus etapas de trabajo, poder haber entrado a la ONU. El otro artista mexicano que está representado es Rufino Tamayo, que desde los años 60 puso una obra dentro del edificio. Realmente él se sentía muy orgulloso de haber logrado que la ONU lo eligiera, como aunque fuera un segundo artista mexicano, para poder estar dentro de sus instalaciones. Entonces, bueno, este es uno de esos proyectos que formó parte de ese gran trabajo que para Manuel Felgueres fue tan importante.